A Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Ante una situación que quiero que nos platiques. Había un dicho entre los abuelitos y nuestros padres, incluso nosotros mismos, papelito habla. ¿Qué tan importante es hacer trámites por medio del papel o hacer trámites ya digitalizados? ¿Qué riesgo hay de digitalizar esos trámites donde, pues bueno, quedaban esos archivos, quedaban esos expedientes, ahí estaban todas las pruebas del trámite que está realizando, independientemente del tema que sea, Víctor? Sí, bueno, en principio, tomar en cuenta que el tema de digitalización es precisamente para hacer más eficientes los procesos, ¿no? El que pueda una persona tener digital su acta de nacimiento, su historial académico, historiales médicos, y que de esta manera, al estar digitalizados, se puedan compartir con diferentes dependencias para evitar precisamente la burocracia. El que una persona pueda tener, por ejemplo, sacar un pasaporte en otra ciudad donde no vive y que se le permita esto, y que esta dependencia pueda tener acceso a esa información de manera, pues, digamos, rápida y de manera eficiente también. Pero obviamente, pues sí hay ciertos riesgos en cuanto a la digitalización, porque toda esta tecnología debe estar protegida, tiene que tener controles de seguridad y tiene que estar bien resguardada por aquellas dependencias que están recopilando esos datos. ¿Qué tanto hemos avanzado, Emilio Saldaña, analista en tecnología para la información, para garantizar que expertos en el ciberespacio pues no puedan clonar los documentos, que ahora ha de ser mucho más fácil? ¿Qué tantos candados estamos teniendo en el gobierno federal, en las administraciones estatales, municipales, para garantizar que esto sea? Porque, como le decía yo a Víctor, o sea, antes era todo en papel, pero pues el papel, digamos, es como que más complicado de hacerle alguna artimaña si está bien archivado. Emilio. Muchas gracias, un saludo a los dos y un saludo a nuestra audiencia y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Me parece que hoy estamos viviendo un fenómeno interesante. Si bien el gobierno entiende la importancia y relevancia que tienen los datos digitales de la ciudadanía, no hay una homologación en las medidas de seguridad y en las medidas de uso adecuado de estos datos que estén de manera homogénea en todo el país. Es decir, hoy ves estados en los que hay entendimiento y avance importante en cómo tratan los datos para proveer servicios digitales a la ciudadanía, pero por otro lado escuchamos también constantemente, por ejemplo, propuestas legislativas que parece que no tienen una idea, no solamente no una idea clara, sino que entienden de manera equivocada cómo pueden utilizarse los datos de la ciudadanía. Me parece que hay un reto muy importante justamente en ese tema, homologar la manera y el tratamiento correcto a datos digitales de la ciudadanía. Porque entender de manera equivocada, Emilio, es todavía peor que no entenderlo, porque entonces lo van a poner en riesgo mucho mayor. Víctor, ustedes que son expertos en ciberseguridad y en el manejo de toda la información a través de la red de redes, ¿cómo estamos en la legislación, Víctor? O sea, ¿hay verdadera atención o solamente para los temas electorales se dedica el Congreso? ¿Cómo vamos? Bueno, desafortunadamente sí se han hecho varias iniciativas en temas de ciberseguridad, pero no están completas. Además, no se ha consultado a especialistas del sector que puedan darles una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo, ¿no? Porque no solamente estamos enfrentando ataques externos, sino también los mismos internos, debido a que no hay procedimientos, no hay planes de respuesta a incidentes, no hay procesos que seguir. ¿Qué pasa cuando nos atacan? ¿Qué tipo de acciones debemos implementar cuando hay, por ejemplo, algún incidente? Entonces, esto pues lleva a que pues la misma ciudadanía tenga cierta desconfianza de las organizaciones, Sí. especialmente, bueno, las dependencias de gobierno, y que sea renuente en algunos casos a proporcionar esa información que le están solicitando. También, desafortunadamente, nosotros como mexicanos, como ciudadanos, no podemos hacer ningún trámite si no proporcionamos esa información, ¿no? Si no damos nuestro CURP, nuestro RFC, nuestra dirección, nuestro nombre completo. Pero aquí lo que se pide es que las autoridades, el gobierno, pueda resguardar esa información de manera adecuada y que la proteja como una prioridad, y que esto también se establezca justo en una ley de ciberseguridad que Sí. tenga una visión mucho más amplia.
¿Qué tiene que ver, Emilio Saldaña, este robo de bases de datos, ¿no? Que de repente hay información que dicen, pues es que se robaron una base de datos del Consejo de la Judicatura con miles y miles de datos personales. Vamos a desaparecer el INAI lo van a desaparecer. Y entonces, ¿cómo se va a resguardar esto? ¿Qué tanto peligro hay? ¿Dónde nos encontramos? Ay, tu micrófono, Emilio. Perdóname, por favor. Qué buena cosa estás comentando, señor, por algo además que me salta de manera inmediata. El que haya dejado de existir un instituto que estaba a cargo de toda la parte de la responsabilidad de los datos de ciudadanos en manos tanto de empresas privadas como su versión en manos del gobierno, el que haya desaparecido no implica que la ley haya desaparecido, al contrario, va a ser más importante que nunca, estando vigente dicha ley, que cuidemos y protejamos nuestros datos y que el gobierno sea particularmente cuidadoso en la manera en la que tratan estos datos. Y me llama la atención en este sentido que lo estés mencionando, porque si bien falta una normativa importante al respecto, lo más relevante tiene que ver justamente con que en la medida en la que vemos bases de datos constantemente, en los últimos años, por ejemplo, habíamos visto constantemente bases de datos y servicios del gobierno afectados o impactados por ciberincidentes en los que se ponen en riesgo datos de ciudadanos. Ahí es en donde el gobierno puede encontrar en dónde está la razón de la resistencia de la ciudadanía en general a proyectos en los que el uso de datos biométricos o la concentración de datos ciudadanos por una sola entidad para validar nuestra personalidad preocupan, no tanto porque el gobierno los usara correctamente para los trámites, ahí habría beneficios enormes, sí, sino por lo que hemos visto en términos del poco cuidado que se lleva a cabo, del cual, por cierto, Víctor y su empresa y su organización dan constantemente cuenta en redes sociales de las distintas alertas al respecto de este tipo de temas. Son muchas. Pues vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. La propia presidenta dijo en marzo, me hackearon mi celular, mi cuenta de correo. Ya dice, era un Hotmail que tenía yo desde hace mucho tiempo. Por favor, de que se lo roban y de que hay información que puede ser muy valiosa, ¿Qué uso le pueden dar a esta información que sustraen algunos desconocidos? Víctor Ruiz, Emilio, regresamos en 2 minutos, no antes, sin informarle que antes de irnos a ¿Qué ocurre? Dice la presidenta, no era su cuenta de Hotmail, esa creo que ya ni existe, ¿verdad? Era su cuenta de Yahoo, dice, es que cualquiera la tenía. Pero, ¿qué riesgo se corre de que piratas cibernéticos se roben una base de datos? ¿Qué uso se le puede dar? ¿Cuál es el riesgo, Víctor Ruiz? Bueno, de entrada, una base de datos por ejemplo, de las que resguarda el gobierno, contiene toda la información digital de la vida digital del ciudadano. Tiene su historial académico, médico, tiene su nombre completo, su dirección, su teléfono, correo electrónico, etcétera. Y muchas de estas, por ejemplo, la base de datos del portal del empleo, además tiene referencias de familiares, en algunos casos tiene tipo de sangre, tiene algunos otros elementos que no solamente pertenecen a esa persona, sino que lo vincula con otros familiares o con otras personas cercanas, inclusive en el tema de referencias, ¿no? Entonces es muy grave que se pueda filtrar una base de datos porque se presta a muchas actividades ilegales. La primera es que se pueda usurpar la identidad de esa persona para poder estafar, cometer algún fraude, cometer, por ejemplo, algún acto ilícito, pedir alguna hipoteca, pedir algún préstamo, algún crédito a nombre de otra persona y que no se pueda pagar. También al usurpar la identidad se puede contactar a los otros familiares, a los otros amigos y pedirles dinero, extorsionarlos, engañarlos incluso, haciéndose pasar por esa persona. Pero además, continuamente puede estar recibiendo esa persona diferentes correos electrónicos, mensajes
que lo están engañando o lo intentan engañar para que tenga acceso, por ejemplo, a un portal o a un archivo que pueda descargar un código malicioso en sus dispositivos, ¿no? Entonces, continuamente, pues, pueda estar en riesgo toda su información. ¿Qué puede pasar? Pues que no solamente se pierde su información personal, que es muy valiosa, sino que también pueden robar claves, pueden robar contraseñas, y con esto pueden, pues, por ejemplo, robar en las aplicaciones de los dispositivos, pues, el dinero que tienen en sus cuentas bancarias, ¿no? O no nada más de esa persona, sino además de las personas con las que tiene contacto. Sí, sí, porque el menor daño, Emilio Saldaña, sería que usaran esos datos para mandarnos publicidad y para ofrecernos tarjetas de crédito, pero viene algo más grave. O sea, en 2022 salió el Guacamaya, les robaron un montón de información a la Sedena y pues eso es muy delicado y no tenemos cómo. México es de los países de Latinoamérica con menos protección a sus datos cibernéticos, Emilio. Totalmente, y como ya estaba comentando Víctor, además de este impacto que habría en términos del robo de identidad y la consecuencia en términos de extorsión, acoso y todo este tipo de temas, en el caso del gobierno adicionalmente tenemos los temas de discriminación o persecución relacionados por la filtración de datos sensibles y, más importante, relacionado con lo que estás comentando, querido Alberto, con desconfianza institucional. En la medida en la que un gobierno falla en proteger los datos de la ciudadanía, disminuye la confianza de la misma en realizar trámites digitales y apoyar ese tipo de iniciativas, por un lado, y por otro, hay un impacto económico importantísimo en la medida en la que el gobierno no haga correctamente el uso y tratamiento de los datos de la ciudadanía, no solo porque dejamos de confiar en ellos, sino porque no les sacamos el provecho correcto que implica, entre otras cosas, reducción en costos de operación del gobierno importantísimos. Entonces, yo creo que el reto más interesante que vamos a ver en esta administración, que por cierto, tiene proyectos muy ambiciosos en términos de identidad ciudadana digital, va a ser que nos den las garantías necesarias precisamente para que dichos proyectos puedan en todo caso resultar en verdaderos beneficios, ¿no? Sí, porque este camino que está abordando la nueva administración tiene como referencia otros países europeos, Estados Unidos, Japón. ¿Cómo andan ellos en trámites burocráticos digitales, Víctor? Bueno, en cuanto a países, sí hay avances en determinados regiones. Por ejemplo, los países nórdicos, bueno, tienen una buena plataforma y sistemas, infraestructura que permiten atender a las necesidades ciudadanas. Hay un país, Estonia también, que tiene prácticamente el 99% de sus trámites digitales disponibles para la ciudadanía, están 100% funcionales, y aquí es algo que pues nosotros como país tenemos que empezar a pues ya a desarrollar. Tenemos que tomar en cuenta algo y haciendo también énfasis en algo que comentaba Emilio. Para que la ciberseguridad funcione, primero tiene que funcionar todo el sistema, tiene que estar funcional, tiene que contar con la tecnología adecuada, con los procedimientos adecuados, con la capacitación adecuada. Esto permite que la ciberseguridad se instale y proteja esa plataforma, esos sistemas, pero además eso permite también que la misma ciberseguridad proteja y haga una capa adicional de seguridad para que pues la gente también pueda llegar a confiar en estas instituciones. Sí. Si no se colocan esas medidas de seguridad, como lo mencionaba Emilio, la gente va a empezar a desconfiar y pocas veces va a empezar a colaborar y a querer proporcionar esa información que le está solicitando la dependencia, aun cuando sea indispensable para realizar algún tipo de trámite. Pero sí es muy importante porque si no la ciudadanía empieza a desconfiar, y esto se ve reflejado también en términos pues probablemente incluso hasta electorales, ¿no? En algún momento de este gobierno no me protege mi información, vamos a votar por otros o vamos a delegar en otros esta responsabilidad. Exactamente. Víctor Ruiz, Emilio Saldaña, seguimos con este tema, gobierno digital, ¿cómo va México? ¿Qué tanto nos estamos protegiendo de este asunto? Volvemos en una pausa de 2 minutos, pero antes de irnos a la pausa, lo invito a que de América Latina para no compararnos con los grandotes. ¿Cómo vamos? Ya ustedes expusieron que es importantísimo el establecer protección, candados, seguridad a toda esta información, pero ¿cómo vamos en gobierno digital? Ay, qué buena pregunta hace, señor. Habíamos tenido un avance muy relevante en temas de trámites y gobierno electrónico y gobierno digital en general.
En los últimos años hubo un rezago muy importante en este mismo sentido, digamos, en comparación con el concierto global de lo que los países están haciendo con tecnologías para la información, para atender temas de ciudadanía. Y sin embargo, en esta administración, aunque hay retos muy importantes y los hemos estado comentando, y hay un rezago que se hereda, digamos, de la administración anterior, hay un avance que yo, por ejemplo, considero muy relevante y es la conformación de la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, porque tiene un nivel en términos de influencia dentro del gobierno a nivel secretaría, algo que siempre había deseado cualquier informático que trabajara en gobierno, hoy lo concentran en esa secretaría, es decir, presupuesto, derecho de picaporte, transversalidad en términos de autoridad con las instituciones federales y estatales, y todo esto en conjunto nunca lo habíamos tenido en una oficina que dictara la ruta digital a nivel país, en nuestro país. En ese sentido me parece que hay un avance muy importante porque incluso da cuenta del nivel de compromiso gubernamental ya oficial a este proyecto, donde me parece que está el reto pendiente y será interesante ir analizando y acompañando es cómo puedan ejecutar los proyectos tan ambiciosos que en este momento tienen, como el de la identidad única ciudadana, que reemplazaría en algún momento dado incluso muy probablemente a la INE como una herramienta de identificación. ¿Qué tendría de ventaja? Que desde que nacemos como ciudadanos podríamos ser correctamente identificados e integrados dentro de los planes y beneficios que el gobierno nos da. Ahí el reto de la ciberseguridad, justamente, ¿no? Sí, sí, porque si no, quedamos vulnerables, Víctor Ruiz. Y aquí yo quisiera ver qué tanto se ha desarrollado, por ejemplo, gobiernos como el de la Ciudad de México con esta licencia digital, que pues bueno, ya no trae uno la física, ¿no? Ya la traes electrónica, pero ¿y qué tanto aplica en otros estados cómo han ido avanzando, si se está homologando esto o como siempre Chiapas, Oaxaca, Guerrero están muy rezagados? Sí, en términos de trámites todavía hay cierto rezago en algunos estados. La Ciudad de México tiene cierto avance, cierto desarrollo un poco mayor al del resto de los estados, pero también aquí lo importante es que estas iniciativas que están lanzando, como la licencia, como la plataforma, esta llave que tiene Ciudad de México, que realmente se les estén dentro de las prioridades de protección y de ciberseguridad que requiere el ciudadano, ¿no? Porque sí, no importa que estemos lanzando tecnologías. Podemos lanzar la tecnología más avanzada y la de vanguardia y el último grito de la moda, por así llamarlo. Sí. Pero si no la tenemos protegida, si no está resguardada, si esta información no está de alguna manera, pues digamos, sí, totalmente segura, y esto se ve reflejado o de pronto nos damos cuenta de que esta información ha sido filtrada, sí, o de que hay rumores de que ciertas contraseñas están expuestas, los ciudadanos no van a utilizar esa tecnología, o van a ser muy renuentes, o inclusive van a tratar de darle la vuelta, ¿no? El mexicano es muy creativo y va a tratar de darle la vuelta, sí, a través de otro tipo de trámite o de otro tipo de permiso, digamos, o de función, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que si tenemos la mejor tecnología, también tenemos que tener la mejor ciberseguridad para proteger. Y ahí hay que invertirle, Emilio Saldaña, porque si bien hay un pueblo bueno, hay otro que le gusta mucho la maldad y encuentra la manera de encontrar el lado criminal. Emilio Saldaña, hay que meterle dinero, hay que invertirle mucho a todos estos procesos de seguridad, de digitalización de trámites, o sea, se requiere inversión. ¿Cómo vamos? ¿Se está metiendo inversión? ¿El Congreso está autorizando miles de millones de pesos para todas estas labores? Es muy buena la pregunta por lo siguiente, justamente comentábamos, uno de los rezagos más importantes de la administración anterior fue la suspensión de pagos en muchos casos de contratos de mantenimiento a sistemas informáticos dentro del gobierno que provocaron, entre otras cosas, parte de lo que vimos con el Guacamaya Leaks, ¿no? Sistemas muy endebles que fueron fácilmente abusados. En el inicio de esta administración se anunció dentro del proyecto de la Agencia Digital un proyecto importante en términos de inversión en ciberseguridad para los proyectos que están albergando.
están prácticamente comenzando el despliegue o la ejecución de varios de los presupuestos que les fueron autorizados y me encantaría la oportunidad de platicar contigo en próximas fechas para ver qué tanto en efecto hoy se está reportando inversión en materia de ciberseguridad, desde contratos de mantenimiento a sistemas existentes hasta la consideración en la que Víctor me encanta que hace constantemente énfasis, qué tanto hoy el gobierno está, por ejemplo, desarrollando sistemas con la visión o la filosofía de la ciberseguridad desde el inicio del desarrollo para garantizar certeza a la ciudadanía en sus datos, ¿no? Es que es desde ahí, porque yo ya lo que veo, Víctor, es un punto sin retorno para el papel. El papel ya no vuelve jamás, ¿no? Pero ¿qué tanto es invertirle al inicio y qué tanto es más barato toda la tramitología que hacíamos en papel o ya digital, Víctor? Bueno, el tema digital sigue siendo prioridad y tiene que estar, ahora sí que en la mira del gobierno, ¿no? Ya no podemos regresar al papel. ¿Por qué? Porque imagínense tener una serie de documentos, ¿no? De actas de nacimiento y que las tengamos que compartir, por ejemplo, con alguna institución como la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Qué difícil el encontrar ese papeleo para volver a reescribir muchos de los trámites que se necesitan. Entonces, la digitalización nos facilita mucho y nos ofrece beneficios que otros países lo han experimentado en términos inclusive hasta de ahorros, ¿no? Entonces sí se tiene que invertir y se tiene que invertir en la mejor tecnología, pero también en procesos y también en capacitación de las personas para que podamos utilizarla de manera adecuada. Si no hacemos esto, entonces vamos a tener la mejor tecnología, pero nadie va a poder utilizarla porque o no está protegida o nadie sabe utilizarla. Porque llama la atención, Emilio Saldaña, que todavía el Poder Judicial realiza muchos trámites con papel. O sea, esto del gobierno digital empuja no solamente trámites que hay en el Poder Ejecutivo, sino también ya agilizar los juicios. ¿Es posible que todos esos trámites que se realizan en papel para los juicios, y no juicios penales, juicios familiares, juicios mercantiles, se vaya cambiando? Absolutamente, incluso es algo que a toda persona que hayamos tenido que visitar una de estas oficinas, yo creo que últimamente es lo que más nos llama la atención, con los avances que ya hay digitales, no solamente en el gobierno, a nivel persona, cuando nos damos cuenta de cómo trabajan hoy a nivel copia y papel impreso en todo el proceso, cuando vas a levantar una denuncia de robo de una bicicleta, por ejemplo, es abrumador la cantidad de papel que les rodea y que queda claro, consultarlo es una pesadilla. Y hemos visto ya en otros estados, por ejemplo, la posibilidad de tener avances verdaderos y relevantes en el uso de tecnología, por ejemplo, para llevar a cabo juicios digitales en los que por ejemplo, la violencia en contra de mujeres pueda ser denunciada, pueda ser encarado el agresor, pero no tengan que encontrarse físicamente en el mismo lugar para resguardar la integridad de la denunciante. Sí. Es posible hacerlo, pero es muy importante el compromiso del gobierno desde la estructura base, que es cómo cuido los datos que voy a estar utilizando constantemente. Sí, absolutamente factible. Sí, y es que, por ejemplo, para el trámite del pasaporte todavía, Víctor, te piden papeles y supongo yo que los archivan, tienen una base donde se archive solamente que haya un incendio o una inundación que se puedan perder, porque es más fácil perderlos en la red, ¿no? Cerramos contigo, Víctor. Bueno, no necesariamente. Si lo tenemos en papel, pues también tenemos que tener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Si se presta, por ejemplo, a un ataque de alguien que quiera sabotear y pues incendia las instalaciones, o como ha sucedido, ¿no? Que de repente se encuentran documentos roídos por las ratas, ¿no? Entonces, sí es importante que toda esta información pues de alguna manera esté protegida y digitalizada. Creo que esto haría mucho más eficiente la labor del mismo gobierno. Los ciudadanos podrían confiar en que sus trámites son adecuados y además se pueden hacer en diferentes lugares, y además esto nos ahorraría tiempo para dedicarnos precisamente a otros elementos que pudiéramos pues inclusive ser de parte del uso de la tecnología. Porque 30 segundos, Emilio, porque yo me imaginaba que un servidor no físico, a lo mejor pues, se lo roban, se daña, se lleva, pero ahora ya está la nube, ¿no? Entonces ya en la nube pues ya es muy difícil que desaparezca, ¿no? 30 segundos.
Ay, tu micrófono, Emilio. Perdón. Ahí De ahí estás. la importancia total de que el gobierno tenga una correcta estructura y planeación en términos de seguridad y tratamiento de los datos, por un lado, y por el otro, actúe con una visión de impacto social hacia el uso de la tecnología. Si no tiene beneficio para la ciudadanía, no tiene ningún chiste que implementen tecnología. Sería parte de mi participación y gracias, señor. No, muchísimas gracias, Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnología de la información, y Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad. Gracias a los dos por sus conceptos. Gobierno digital, hacia allá vamos, el futuro ya nos alcanzó. Vamos a